Muchas gracias, doctor Poiré. Muchas gracias por organizar este evento. Primero, yo sí quisiera darles la bienvenida al Senado de la República. Para nosotros es importante este tipo de eventos porque, pues básicamente es lo que nos permite tener mucho más interacción con los ciudadanos, con los jóvenes y encontrar entre todos nuevos puntos de vista que en muchas ocasiones resultan en grandes ideas. No es fácil a veces desde el Senado de la República incidir en la política exterior tanto como quisiéramos, pero sí, sin duda, la tendencia en México y en el mundo es a que los parlamentarios tengamos más capacidad para tomar decisiones, para evaluarlas, para incidir en ellas. Me parece que los mejores ejemplos en México se están dando en, me parece, 3-4 semanas, en esta nueva tendencia de lograr una verdadera diplomacia pública, que incluya no solo a la diplomacia gubernamental, sino también a otros actores y una muy importante, a la diplomacia parlamentaria. A nosotros en el Senado nos competen 4 tareas en materia de política exterior. Ya lo comentaba el doctor Poiré, y bueno, una de ellas es precisamente analizar la política exterior que desarrolla el Ejecutivo. Y hoy la relación con Estados Unidos, y me atrevo a decir también con Canadá, obliga a un análisis mucho más profundo, y no solo de esta coyuntura, de este último momento, sino realmente qué ha pasado en las últimas 2 o 3 décadas. México, hace ya casi 22 años, se une al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y con esto cambia la política de comercio exterior de México. Es la primera vez que nos abrimos realmente al mundo, pero también cambia mucho, tiene enormes repercusiones en la política interna, particularmente en la política industrial y en algunas otras áreas de nuestra vida como sociedad, y es de la política, por supuesto. Uno de los temas, yo creo que ya visto pues para atrás, tiene que ver con que México sí se ha crecido, México sí se ha beneficiado del Tratado de Libre Comercio, pero probablemente no en la magnitud en la que debía haberse beneficiado. Nos subimos a un tratado que sí es bueno para nosotros en términos de que tenemos una mejor plataforma de exportación, tenemos además un espacio privilegiado, hay muchas empresas del mundo que quieren venir a México, producir aquí para poderle vender a Estados Unidos, no deja de ser uno de los mercados más potentes del planeta, pero también hay que ser muy claros, si en México hubiéramos hecho la tarea a tiempo, pues no hubiéramos dejado abandonada la planeación industrial, hubiéramos tenido mejores políticas públicas para el campo en lugar del corporativismo y clientelismo que le ha caracterizado esas políticas públicas, y por supuesto hubiéramos aprendido una premisa fundamental que hoy está en todos los discursos y que es la diversificación. Y ahí no fue culpa del gobierno, a mí me parece que fue principalmente culpa de todos, de los sectores productivos en primer lugar. México, después de Chile, es el país que más tratados de libre comercio tiene firmados. Tenemos tratados con 46 países del mundo, pero el 80% de nuestro comercio exterior está centrado únicamente en Estados Unidos. Nadie en su sano juicio pone el 80% de los huevos en una sola canasta. Bueno, nosotros sí lo hicimos, y no suficiente. Tenemos también la diáspora más grande del mundo. Hay 34 millones de personas de origen mexicano viviendo en los Estados Unidos. Esto representa alrededor del 10% de la población de los Estados Unidos y no hemos sabido tampoco ni cómo protegerlos ni cómo empoderarlos. Mientras, por ejemplo, vemos que hay 3 legisladores de origen cubano con una gran influencia y que es una diáspora mucho menor en términos estrictamente numéricos, del lado mexicano, o si lo ampliáramos al lado latino, a nivel federal, apenas llegó la primera senadora. Entonces, algo estamos dejando de hacer en toda esta tarea. La única forma en la que México pueda negociar como pares en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y concretamente con Estados Unidos es también haciendo la tarea en casa. Ser capaces de exigir el respeto que nosotros mismos somos quienes estamos trabajando de este lado de la frontera. Hoy nos toca un bully que es Trump, alguien que claramente ha buscado cómo hacer propaganda utilizando a México como piñata electoral. Hoy es Trump, mañana puede ser cualquier otro, esperemos que no empeore, pero es importante que tengamos claro primero
la necesidad de tener una mejor política interna, mucho más congruente, mucho más estratégica, y en segundo lugar también una política exterior mucho más diversificada en términos no solo comerciales, sino también políticos. Lo que está pasando en el mundo es una situación compleja. Es decir, por primera vez se están cuestionando instituciones que parecían medianamente estables desde la Segunda Guerra Mundial, empezando por las Naciones Unidas, después la Unión Europea, y ahora vemos hasta los temas de valores democráticos elementales e incluso cuestionamientos muy fuertes a las libertades y derechos humanos. Todo esto yo creo que es producto del momento que estamos viviendo como humanidad y que no lo hemos encauzado correctamente. Primero, están cambiando los sistemas de producción y cada vez que han cambiado los sistemas de producción en el mundo, afecta a la política, afecta a los valores, afecta a todos los sistemas. ¿Por qué? Porque la gente lo primero que se fija es si tiene el sueldo en la bolsa o no. Si revisamos lo que está pasando en Estados Unidos, para darles un dato, con todos los tweets de Trump diciendo que se va a llevar a las inversiones automotrices de regreso a Estados Unidos, suponiendo que en efecto tenga razón y se salga con la suya, en todas estas semanas Trump habría ganado 3,000 empleos para Estados Unidos. Según una publicación de Krugman en el New York Times, decía que en Estados Unidos todos los días se pierden 75,000 empleos. Si esto lo proyectamos para los siguientes 10 años, el empleo más común en los Estados Unidos, y pues luego ya lo reflejaremos por acá y en muchas otras latitudes, es el de chofer. En 10 años ya no van a ser necesarios los choferes. Ya Google está hablando de automóviles que se conducirán solos. Ya hay mecanismos mucho más eficientes para trasladar las mercancías. En 10 años será muy raro quien pueda tener un empleo de chofer. Y es el empleo más común en los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con esas millones de personas que tienen ese trabajo? Y como eso sucede en muchas otras aristas. Empleos que hace 10 años parecían muy estables y cotidianos, hoy parecen, impensables. Si pensamos lo que lleva el iPhone con nosotros, pues realmente ha cambiado mucho la forma de las comunicaciones y también de la forma en la que trabajamos. Hoy la gente puede trabajar de sus hogares. Hace 10 años era impensable, hace 20, ni lo hubieran soñado nuestros padres. Pero todos estos cambios, por supuesto que tienen repercusiones. La gente está enojada, ¿por qué? Porque los niveles salariales ya no van a ser los mismos. En esta ocasión es la primera en la historia de Estados Unidos donde la actual generación no va a tener los mismos privilegios, el mismo nivel de vida que sus padres. Va a ser inferior. En todas las anteriores generaciones había incrementado la calidad de vida. Lo que hizo Trump fue, me parece de manera muy mezquina, canalizar todas estas frustraciones, toda esta incertidumbre y echársela a México, y los mexicanos son los culpables, ¿no? Hay terrorismo, la culpa es de los musulmanes. Hay desempleo, la culpa es de los mexicanos. Hay inseguridad, sí, los mexicanos son violadores y criminales. En lugar de hacer una autocrítica medianamente sensata, que me parece que le urge a Estados Unidos. Se dedicó a buscar culpables y para la gente, pues es más fácil encontrar culpables que hacer introspección o un poco de autocrítica. Y esto no es privativo de Estados Unidos. Si vemos el discurso de Marine Le Pen en Francia, pues también es un discurso de ultraderecha, no solo en contra de la Unión Europea, sino también cuestionando fuertemente derechos tan importantes como el derecho a la nacionalidad o a la identidad. O sea, en Francia hace un año se estaba debatiendo si se retiraba la nacionalidad a aquellos criminales que tuvieran algún origen o antepasado africano o de Medio Oriente, aunque ya fueran nacidos en Francia y tuvieran pasaporte francés, si es que se les vinculaba con terrorismo. Oye, pero si nacieron en Francia son franceses. Según ellos podían no serlo. Entonces, cuando se están cuestionando cosas tan elementales como hasta, pues de repente yo quiero decir que ya no naciste aquí, aunque hayas nacido aquí, pues la cadenita de valores tampoco le va a ir muy bien. Si vamos revisando también cómo está cambiando la política, pues en Austria estuvo a punto de ganar la ultraderecha. Si analizamos Brexit, si analizamos también pues las fuertes diferencias en Colombia en torno al referéndum sobre el acuerdo de paz, el mundo se está polarizando y creo que es también porque olvidamos aquella promoción de la democracia con la que, pues en teoría se comprometieron las naciones después de la Segunda Guerra Mundial.
Hoy se privilegia mucho más el acuerdo económico y gozar como parte del sistema bancario que realmente la promoción de los valores democráticos. Hace 15 o 20 años era impensable que China pudiera entrar a la OMC. Hoy, mientras juegues en esta regla, no pasa nada con lo que hagas dentro de tu país. Ese tipo de cuestionamientos ya no fueron tema. Entonces, pues para alguien como Trump, ¿por qué va a ser tema si no se le cuestiona a China, si no se le cuestiona el tema de igualdad de género a los países árabes? En fin, como hay diversidad de valores en el mundo, pues ¿por qué voy a tener que enarbolar ciertas premisas? Pudiera ser un poco la idea de Trump. Digo, si vemos que sus paradigmas son Rusia o su amistad con Netanyahu, pues eso nos habla un poco de dónde está la mentalidad de Trump, que está muy lejos de alguna convicción democrática o libertaria o de derechos humanos básicos. A Trump lo único que le importa es tener la posibilidad de tuitear, no importa las consecuencias. Y si revisamos sus tweets, que eso es lo más grave, la otra vez me lo decían de un programa de estos cómicos estadounidenses, que el problema de Trump es que cree que imprime un tweet, lo firma y es una orden ejecutiva. Y parece que sí. Ahora, el problema es que estos tweets van desde criticar a Schwarzenegger, desde estar viendo los ratings de The Apprentice, hasta pelearse con el Poder Judicial, decir que todo está mal y que si hay algún acto de terrorismo hay que culpar a un juez. Entonces, ya alguien que llega a ese nivel de nulo respeto a cualquier institución y que está buscando más a quién responsabilizar por cualquier problema, está muy grave que sea el presidente de un país, porque en teoría pues él es el responsable de pues gran parte de lo que suceda en ese país. Esto claramente va a repercutir en México. Yo creo que, insisto, México tiene que hacer su propia tarea. México, en el año 2011 hicimos una gran reforma en materia de derechos humanos y una de las premisas fue precisamente que la promoción de los derechos humanos se vuelve un principio de política exterior. Y eso pues creo que no ha entrado en vigor nunca, aunque está en la Constitución, pues parece que pasó de noche, porque no hemos hecho ninguna promoción de derechos humanos, ni en nuestra propia casa en muchos casos. Pero pues sí es importante que México siga con esas convicciones, que podamos llevarla a las distintas instancias y también que México hoy más que nunca se comprometa con las instituciones internacionales. La diplomacia es lenta, pero ha demostrado que funciona. Ahí está el acuerdo nuclear iraní, ahí está también el reinicio de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, ahí está y estamos por celebrar en unos días el aniversario de los tratados de Tlatelolco, donde México pues básicamente ayudó a escribir la historia de Centroamérica. Sí funciona la diplomacia, insisto, lenta pero funciona. Cuestionar hoy a la ONU o al multilateralismo es una mala idea, porque ahí en esas instancias es donde se logran los grandes debates y los grandes consensos. Lo que hay que hacer es justamente lo que está apostando México, que es un rediseño de las instituciones para hacerlas más funcionales y que respondan a la realidad que hoy tiene el mundo. Un mundo en el que no pueden estar 8 países diciendo a quién se veta y a quién no. Un mundo que lo que requiere es mucho más dinamismo ante el flujo de personas. Un mundo pues que sí le apueste a la construcción de acuerdos de paz en donde más se necesita. Y esa es la apuesta de México. ¿Cómo lo traducimos a nuestra relación con Estados Unidos? Esa fortaleza de instituciones es lo que también nos puede ayudar. Tener una OMC seria, fuerte, consolidada y creíble es lo que nos puede ayudar a tener acuerdos mucho más justos en materia comercial con los Estados Unidos. Fortalecer instituciones en materia de derechos humanos, tanto a niveles regionales como globales, eso también ayuda a dirimir conflictos con Estados Unidos y con cualquier otro país. Me parece que por una parte sí debemos estar cautelosos de lo que está sucediendo. Digo, si a alguien no le importa ni la corte en su país ni los jueces, pues difícilmente le va a importar la vida de un connacional en la frontera. Pero eso también será parte de nuestro trabajo, parte del fortalecer la red consular, parte también muy importante de cuidar cómo se dé una eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte y, subrayaría, diversificación y hacer la tarea en casa. Mientras nosotros no hagamos la tarea en casa, en términos hasta de estos mismos valores de democracia, de división de poderes, de respeto a las instituciones,
tampoco es que tengamos la mayor legitimidad para andarlo promoviendo en el mundo. Habría que preguntar sobre división de poderes a varios gobernadores en nuestro país y seguramente no sabrán de qué les estamos hablando.